Bueno, pues hoy en el programa vamos a hablar de libros. Vamos a hablar de un libro, en este caso, de un escritor leonés, que también es profesor, que ya ha estado en este programa. Y yo siempre les pregunto que cuál es el siguiente que están haciendo. Seguro que vienen a presentar uno, ya tienen otro en marcha. Pues lo justo, ya lo sabía yo, porque un día me escribe y me dice: oye, Tamara, que ya tengo el siguiente libro. Y fíjate, vamos a hablar un poco de circo, un circo de piratas, porque tengo aquí conmigo a Víctor Fuertes. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Oye, feliz año. Igualmente. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pues bien, ya a la vuelta a la rutina. Vuelta a la rutina, vuelta a la normalidad, ya somos dos, que yo también me vuelvo a la normalidad, pero con un libro bajo el brazo es como que se ven las cosas de otra manera, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, hombre, con ilusión, porque un libro nuevo siempre hace ilusión. Exactamente. Así que esta en ocasión que es un libro infantil, que es el primer libro infantil que escribo, pues también te hace más ilusión. Libro infantil, pero yo creo que también lo podemos leer cualquiera, ¿eh? Sí. Hasta los que no seamos tan niños. Claro, a ver, es un libro que se titula Un circo de piratas y es verdad que tiene tres capas. Es un libro así como de aventuras, pensando en los más pequeños, pero cuyo tema es la discapacidad y cómo las personas con discapacidad se superan día a día. Entonces luego ya si quieres te cuento más. Sí, porque tenemos una protagonista, a una protagonista a la cual le falta un brazo. Eso es. Y a partir de ella empieza a tener diferentes aventuras y se encuentra con un circo lleno de piratas. Pues sí, mira, te cuento un poquito. ¿Por qué un circo de piratas? Pues la verdad es que los piratas es el arquetipo de personaje que le falta un brazo, le falta una pierna o le falta un ojo y aún así viven las aventuras más emocionantes, al estilo de la Isla del Tesoro o de Julio Verne. Y que le van a enseñar a esta niña, bueno, se ven abocados a formar un circo, no cuento por qué, en una isla que se llama Puerto Pollo. Y esta niña los conoce y, bueno, pues sus limitaciones, las limitaciones de Renata, que le falta un brazo, pues las va superando poco a poco. Pero bueno, es un libro muy pensado para los niños, con mucho humor y cosas bastante estrafalarias. Bueno, sí que es verdad que haces bien en ese símil, porque claro, los piratas, es verdad que aunque les falte un brazo, una pierna, un ojo, lo que sea, como que dan un poco de miedo. Y son aventureros, son, lo que es un pirata y no tienen miedo a nada. Claro, a ver, me daba mucho juego el hecho de que aunque tuvieran algún tipo de discapacidad, pues vivieran aventuras extraordinarias. Y luego el juego con el circo también, que en el circo siempre hay personajes que se superan día a día. Es decir, son personas que hacen su número, su actuación, pero que siempre se van superando. Que al final es por eso el tema de la discapacidad, que está muy pensado en tres capas. Pues una primera capa para los lectores así de 7, 8 años, que van a ver la aventura, persecuciones, peleas con espadas, números de circo, y luego ya para niños un poquito más mayores que van a ver cómo Renata va superando esas limitaciones que tiene conociendo a distintos personajes. Y para los mayores igual, porque hay un detalle importante y es que el único personaje sin discapacidad aparente, luego te das cuenta que muchas veces tenemos taras nosotros mismos. Eso te iba a decir. Que, bueno, que las llevamos con nosotros, que nadie las ve, pero a veces son mucho más graves que las que se ven. Exactamente, porque muchas veces esas, vemos lo que dices, esas visibles, esas limitaciones que tiene mucha gente, pero después, ¿qué pasa con esas inseguridades que llevamos todos dentro, que son muchas veces peores que ese pequeño defecto o esa discapacidad que podamos tener más bien física, más visible? Pues sí, porque además de hecho hay un personaje pues que nos habrá pasado a todos que se bloquea cuando yo qué sé, en una situación de estrés, de nerviosismo, o ruidos fuertes, como puede pasar a muchas personas. Yo, por ejemplo, soy profesor, veo muchos alumnos que cuando llega el día del examen se bloquean. Pues ese tipo de miedos que convivimos todos con ellos y nos tenemos que superar. Y tú como profesor, a veces a lo mejor también te ha podido pasar el típico del bloqueo, que no sé por dónde seguir, o bueno, diferentes otras cosas que porque seamos adultos, seas profesor, también tenemos nuestras inseguridades y nuestras cosas. Y muchas veces muy graves, porque realmente es lo que hablamos, hay personas que tienen taras visibles y otras que no lo son tanto, pero que realmente para ellas les supone una limitación. ¿Por qué este libro, Víctor? Bueno, pues realmente este libro surgió hace muchos años. Yo he tenido alumnos con discapacidades, sobre todo discapacidad intelectual leve. Y yo, el primer libro que escribí fue Sin querer. Fue un libro de texto adaptado. Yo tenía 3 alumnos en clase, yo daba en segundo de la ESO, y eran 3 alumnos que tenían discapacidad intelectual más o menos leve. Y claro, no podían seguir la clase normal. Entonces yo me dediqué durante el curso a hacerles un libro adaptado de biología, un libro de texto entero, y cuando lo acabé, pues una pequeña editorial me dijo: oye, ¿por qué no te lo publicamos? Y se vendieron muchísimos ejemplares por toda España para ese tipo de personas. Era como un libro con los contenidos de segundo, tercero de la ESO, era de segundo, pero con un nivel de dibujos, de texto, de segundo o tercero de primaria. Entonces, de ahí surgió, y ver cómo esos alumnos se intentaban superar cuando tú les ayudas, te dan todo.
Hombre. Y la verdad es que de ahí viene esa historia. De hecho, estamos hablando igual de esto hace 10, 12 años y aún así siempre lo he tenido ahí. Y esos 3 alumnos que a mí me marcaron. O sea, Hombre, es como que te reconforta, ¿no? mucho. Como profesor, como persona, como todo, en plan de, mira, oye, trabajo hecho, Pues sí. y estos chicos que se están superando todos los días y que tenemos que superarnos todos los días, ¿eh? Pues sí, y aparte No conformarnos, Eso perdón, es. que me trabo, conformarnos con lo que tenemos, sino yo creo que hay que tener inquietudes, hay que querer Pues sí. superarse, y por eso este libro nos viene bien a todos leerlo, Víctor. Sí, a ver, y está pensado también para gente mayor porque en casi todos los capítulos hay un detalle o una chispa, como digo yo cuando lo he presentado, para que nos haga pensar a los mayores. Que los niños, al estilo de las películas Pixar, por ejemplo, que siempre tienen algún Sí. destello para los mayores, pues algo que nos hace pensar un poco en la sociedad en la que vivimos. Y lo que digo, pues por ejemplo, personas que aparentemente no tienen ninguna discapacidad, realmente sí que las tienen. De hecho, hay mucho toque de humor, porque es verdad que cuando tú hablas con gente que trata con personas con discapacidad, una de las salidas es el humor, porque si no se sobrelleva muy mal. Tratar todos los días con este tipo de personas y ves que no pueden o que les cuesta, como no haya un toque de humor, lo llevas mal. Entonces este libro sí que tiene bastante humor, de hecho mucha gente me ha dicho que se ha echado unas risas bastante importantes en algunos capítulos, porque he intentado jugar con eso y con rimas, vamos a decir, graciosas y bueno, intentando llegar a todas las edades, la verdad. Bueno, yo soy una privilegiada que yo ya lo tengo. No lo he leído todavía porque me lo han traído los Reyes Magos. Eso es. Cuando he llegado aquí me lo han traído, así que los Reyes Magos son muy guays porque me dejan cositas en todas partes, en mi casa, aquí, así que mola. Pero para la gente que nos está viendo en casa, que diga, oye, quiero ver, quiero leer esto, oye, para mí, para mis hijos, para mí, ¿dónde lo puede conseguir, Víctor? Pues aquí en León prácticamente en todas las librerías, ¿Sí? porque lo he visto en varias librerías ya en el escaparate, pues, yo creo que en León en cualquier lugar. También lo he visto en otras ciudades, porque por ejemplo estas navidades he estado en Logroño y también lo he visto. Pero bueno, es verdad que hay tanta variedad en el mundo infantil, de la literatura infantil, que bueno, hay muchísimos libros al alcance de todos, pero en cualquier librería yo creo que se puede encontrar. Yo sí que es verdad que he intentado hacer unas ilustraciones vistosas, porque me parece muy interesante. Claro, porque tú aparte de escribir también haces la ilustración. Eso es. Este chico hace de todo. Sí, a ver, yo realmente empecé como ilustrador. Empecé como ilustrador a los 16 años, ya ha llovido muchísimo y desde entonces, pues claro, no sé si voy ya por los 70 y tantos libros Fíjate. ilustrados. De hecho, he ilustrado más que escrito. Lo que pasa es que, bueno, en los últimos 2 años sí que me he puesto a escribir, sí que he ganado 5 o 6 premios de literatura de relatos cortos y bueno, me he lanzado a escribir. Bueno, pues ha lanzado y no para. Y de hecho, ahora llega la pregunta que siempre hago. Ya tendrás el siguiente, ya estarás ahí Pues pensándolo, ¿verdad? Sí, de hecho ya he hablado con la editorial y Te digo yo. está bastante avanzado. De hecho va a ser una enciclopedia de los personajes mitológicos de León, ilustrada... ¿Qué me dices? Sí, bueno, a ver, vamos a ver lo que sucede en un futuro, pero sí, estamos hablando de más de 130 personajes, cada uno con sus ilustraciones y bueno, la verdad es que yo no sabía que había tantos. De hecho, hace 2 o 3 ¿Qué iba a años, decir? fíjate que yo conocía bastante, porque siempre me ha interesado el Sí. tema y conocía unos 16, 17, pero cuando me he puesto a investigar a fondo, creo que voy por los 130 y algo. O sea, ¡Ostras! y cada uno pues va a tener su página con su descripción, su tal, pensando en mayores y ilustraciones muy llamativas. Bueno, ya sabes dónde tienes que venir para Te avisaré, enseñarnos. Que aquí sin otra duda. cosa no, pero todo lo que tenga que ver con León Claro. y nuestras tradiciones, aquí nos encanta. Pues cuenta con ello porque, bueno, yo no sé para cuándo será para finales de este año ya, pero bueno. Bueno, con calma. Llegará, seguro eso es. que sí, seguro Sí que que sí, sí. porque aquí esto es una historia de superación Pues y de sí. seguir avanzando Eso es. y de todo. Así que Un circo de piratas, el nuevo libro de este leonés, ilustrador, profesor y también escritor Víctor Fuertes. Muchísimas gracias por venir, Víctor. Muchísimas gracias un a vosotros. placer, Igual. un placer. Y yo no sé si tuviste la cabalgata de Reyes de León. Sí, allí ¿La estuve viste? pasando frío. Un poquitín, ¿verdad? Sí. Bueno, ya somos Sí. 2. Bueno, pues quiero que veáis un pequeño resumen de lo que fue esa cabalgata de Reyes, donde pudimos estar con Melchor, con Gaspar y con Baltasar, pero también con muchísimos niños que nos contaron muchas cosas, así que atentos.